Gurur Vishnur Gurudevo Maheshwara Gurur Sakshat Param Brahma Tasmei Shri Gurave Namah. Om 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 Shanti Shanti Shanti. Hoy vamos a hablar acerca de qué es la familia védica. Primero vamos a hacer una radiografía de la célula familiar de hoy. Y luego tenemos que ver cómo hacemos para que esa célula familiar de hoy vaya convirtiéndose en una familia védica. En primer lugar, nuestra familia está compuesta por papá, mamá, hijos e hijas. Esa es la célula familiar. Ya lo que se derive de ahí ya son parientes y familiares. Cuando el individuo se va a casar, por lo menos aquí en Centroamérica y México, se estila de que hay un noviazgo. Y en ese noviazgo, el novio conoce a la novia y a sus padres y a sus hijos. Y el novio conoce a los padres de la novia y a la familia. Hay un conglomerado de cosas que el hombre ignora a la hora de casarse. ¿Por qué? Porque ni los padres instruyen a los hijos, ni la institución religiosa instruye a los dos nuevos prospectos para formar una célula familiar. ¿Qué es lo primero que se produce en una relación así, donde no hay educación, no hay orientación? No. La pareja, una vez que se casa, va a confrontar un mundo. Generalmente no hay una planificación, es decir, los padres deberían de inculcarle a los hijos la espiritualidad en primer lugar. Eso no existe en la célula familiar actual. No le inculcan la vida espiritual. Y encima de eso, la sociedad y las instituciones que acompañan a esta sociedad no dan una enseñanza, sino más bien dan desorientación. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, los niños desde que son niños están viendo que tomar licor es algo normal y natural, porque observen lo siguiente, cómo hace nuestra sociedad. Si alguien se casa, hay un matrimonio en la iglesia, pero hay una recepción en algún lugar, en donde ya están esperando a la pareja, con todos los familiares, amistades, etc., donde se brinda carnes y licores, cigarrillos y hasta droga, en algunos casos. Quiere decir que esa pareja, cuando llega a esa recepción, se van a emborrachar. Y borrachos se van a ver el luna de miel. Y borrachos puede que quede embarazada la mujer. ¿Qué clase de producto puede venir ahí? Eso por un lado. Por otro lado, si alguien se gradúa, hay una ceremonia en la universidad, pero hay una recepción después en casa, donde le están esperando carne, licores, cigarrillos y a veces en algunos casos hasta droga. Si alguien va a montar un negocio, van con un sacerdote y le da la bendición, inauguran el negocio y luego hay un convivio donde hay carne, licor, cigarrillos y drogas y hasta drogas, pues. Es decir, si seguimos contando todos los eventos que hace el hombre, por ejemplo la muerte y el nacimiento,
Ahí está presente también. Carne, cigarrillo, drogas, café, etc. Por esa razón, es importante que tomemos conciencia de cómo está nuestra sociedad para comenzar a hacer cambios. Yo sé que mis palabras no caen bien para cuando un individuo ya está en esos vicios. No caen bien, mucho menos al que vende los vicios. No le van a caer bien mis palabras, porque voy en contra de sus intereses. Pero no son intereses que esta sociedad debería de abrigar. Siempre he dicho que los seres humanos de mala conducta, a los cuales le llamamos ladrones, asesinos, nacen del seno de una familia donde no se inculcó ningún tipo de valor. Ahí nace. Porque si se dan valores, si hay ética, si hay moral, ya la va a pensar el muchacho en querer ser un ladrón o un asesino. Va a ser difícil. ¿Por qué? Por los valores. Por esa razón, es importante hacer esta radiografía. Si vamos más aún, más allá de lo que es el ámbito de la familia, lo cual es el hogar, el individuo sale a estudiar a la primaria, a la preescolar, primaria, secundaria, y que va a encontrar allí. Si en la casa de uno los educamos con sentimientos y procedimientos vegetarianos, cero licor, cero cigarrillo, cuando uno manda al muchacho al colegio, se va a contaminar. ¿Por qué razón? Porque tanto la profesora y los profesores como los alumnos tienen un medio ambiente que los inculcan desde pequeño a vivir en ese ambiente donde los padres toman licor, se emborrachan y los niños están viendo todo ese panorama. Y después quieren que sean unos buenos niños. Eso es imposible, porque le estamos enseñando antivalores. Ya el papá y la mamá borrachos pierden la moral, pierden la ética, pierden la compostura, pierden la conducta, y eso es lo que va a copiar el niño. Todas esas malas enseñanzas que produce el alcohol y que más la droga todavía, más, porque se pierde totalmente la conducta correcta de un ser humano. Todos esos valores son los que nos alejan de ser o pretender ser una célula familiar vedántica, la cual prohíbe, vamos a decir, o no que prohíbe, sino educa al grupo familiar para no caer en esos tipos de eventos que coadyuvan a que la sociedad, toda la sociedad, esté en caos. Desde que llegué a Nicaragua vengo escuchando cómo hay mucha muerte por alcoholismo. Hay irresponsabilidad por parte del grupo familiar, hay irresponsabilidad por parte de las instituciones que sustentan al Estado nicaragüense. Hay una irresponsabilidad de las autoridades. Hay una irresponsabilidad. ¿Por qué? Yo admiro un país, es decir, que ha tratado de hacer un trabajo para erradicar el alcoholismo. ¿Y qué es lo que han hecho? Han elevado la tasa de impuestos. Es decir, si antes estaba en 40% el impuesto, se lo pusieron ahora en un 100%. De tal manera de que sea imposible para la gente comprarle licor. Claro, automáticamente los empresarios que se dedican a ese menester van a odiar al gobierno. ¿Por qué? Porque no les interesa que la gente no tome licor. No, les interesa que tome licor y no les importa que mueran de alcoholismo. No les importa. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia. Y no saben que esa siembra que están haciendo se va a revertir a ellos. Porque
Y no es una amenaza, no, es una ley. La ley universal de siembra y cosecha, nadie se puede escapar de ella. Lo que tú has hecho a los demás, a la humanidad, eso te lo van a hacer a ti. Por esa razón, desde ya, es bueno salirse de ese tipo de negocio. Cero licor, cero cigarrillo, cero drogas. Salgan de ese negocio. Busquen un negocio que sirva para ti y para los demás. Si no, estás sembrando un mal karma para tu familia. Porque no creas que tu familia va a quedar bien cuando tú te marches de este mundo. No va a quedar bien. Van a quedar en el tiempo, esas empresas se van a cerrar, porque ya estamos entrando en una era que se llama Aquarius, en donde no se va a permitir nada de esa vagabundería. El que ya está tomado por el vicio del licor, de la droga, etc., y si yo le digo que sea una vagabundería, se va a disgustar conmigo. Porque para él no es una vagabundería, es una esclavitud, lo cual lo obliga a tomar licor y a tomar drogas. Entonces, si nuestra célula familiar está basada en esos términos, a eso hay que sumarle la vagabundería de la industrialización de los alimentos. Es decir, está bien que se industrialicen los alimentos, yo no estoy en contra de ello. Lo que estoy en contra es que en el procesamiento de los alimentos, la gente sin escrúpulos le meten cosas a los alimentos que no deberían. Y así hacen de que nuestra sociedad se comporte de una manera totalmente amorfa. ¿Por qué? Porque lo primero que se va a despertar es la pasión. Los alimentos, tal como lo están procesando hoy en día, produce pasión en el ser humano. Y esa pasión es desenfrenada, tan desenfrenada, que las hormonas masculinas en las mujeres se están disparando más que las femeninas, se están volviendo lesbianas. Los hombres se están disparando las hormonas femeninas, volviéndose afeminados, gay le dicen en inglés. Y es producto de la alimentación. ¿Por qué? Le inyectan hormonas para que, como la mayoría son carnívoros, entonces el que vende eso pierde los escrúpulos y no le importa vender animales enfermos, descuartizarlos y enviarlos al detalle, y no le importa tampoco lo que le está inyectando para que la carne se sople, y no sabe las consecuencias que hay para la sociedad humana. Eso es lo que le llamo la industrialización de los alimentos. Y para de contar toda una serie de alimentos que andan por ahí que son plástico hoy en día. Es decir, hay arroz plástico, hay un sinnúmero de alimentos industrializados que son plásticos, ya no son alimentos como tal. Entonces eso hace de que el ser humano en la familia, por mucha enseñanza que haya y por mucha práctica de la enseñanza que haya en un núcleo familiar, está siendo minado por ello. Yo me alegro cuando llego a Nicaragua, yo tenía casi 40 años de no estar aquí, y llegué a Nicaragua y veo de que del grifo se puede tomar agua. En algunas ciudades, no he visto que en todas sea igual, se puede tomar agua del grifo. Entonces, si ustedes van a Venezuela y toman agua del grifo, van para el hospital, porque las aguas están contaminadas con parásitos, bacterias, hongos, virus, etc. ¿Y por qué están contaminadas? Por la falta de responsabilidad de los que dirigen los países. Así es que yo aplaudo al gobierno o a los gobiernos que hacen de que aún el ser humano tenga que tomar agua del grifo, porque el agua es pura. No tiene que estar gastando dinero para comprar agua aparte para poder tomarla. Entonces hacia una sociedad sana, porque cuando nosotros estamos alimentándonos de una mala manera, y alimentándonos no solamente el concepto de alimentarse. ¿Por qué? El ser humano en el grupo familiar no se le educa en qué consiste la alimentación. Es decir, la alimentación debemos tomarla en cuenta de varias maneras. Primero, nutricional.
Al individuo no le importa que si se está nutriendo o no se está nutriendo. Lo que le importa es que el paladar le diga, está sabroso y se acabó. Aunque sea lo más aborrecible de alimento. En segundo lugar, el hombre se ha alejado de consumir vegetales y no sabe que allí es donde están las medicinas. En Ayurveda se dice que el conglomerado del reino vegetal, todo es medicina. No hay ninguna planta que no sea medicinal, todas son medicinales. Por ende, si el individuo se aleja de lo vegetal y solo se dedica a ser carnívoro, sus días, al final de su vida, no es nada agradable. No. Porque hay una ignorancia en la familia para que se vuelva una familia vedántica. Y yo les auguro, van a tener, en primer lugar, una hermosa familia. En segundo lugar, una familia saludable. En tercer lugar, una familia que va a estar en comunión con el Ser Supremo a diario. En cuarto lugar, ya no desde la mundanalidad, porque ese es el otro concepto. El grupo familiar es el grupo familiar que digamos, desde donde se origina el caos de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque ahí es donde surgen los individuos que vamos a ofrecer a la sociedad. Y dependiendo cómo sea educado al individuo, así va a ser el individuo en la sociedad. Y no crean que educación significa graduarse en una universidad. Yo no estoy hablando de ese tipo de educación. ¿Por qué? Porque, vamos a ser sinceros, los mayores, digamos, dañinos a la sociedad son los profesionales. Porque no tienen escrúpulos, porque no les enseñaron ética, moral, cívica, mucho menos le enseñaron que debe de prepararse para ir a servir a la humanidad. No, lo único que busca es dinero, 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 y no le importa hacer cualquier cosa. Entonces, yo no hablo de un profesional que sea un individuo cabal, mientras no metan esas enseñanzas, que es, antes había religión, hoy en día no la meten porque las instituciones religiosas se están peleando. Entonces una pelea, no metas a eso, no metas a eso. Y hay uno que quiere ser la número uno encima de todas. Y ese pleito no permite hoy en día que en los colegios, en la primaria, en la secundaria, inclusive en la universidad, no se habla de religión. ¿Ve? Es algo como satánico, es algo prohibido. Y eso es una irresponsabilidad de las instituciones religiosas, que deberían de digamos, abrigar una enseñanza tal que permita que el núcleo de la familia sea abierta. Por esa razón, esta escuela monástica de Sri Shankaracharya viene a presentarles técnicas, métodos, sistemas, enseñanzas, herramientas para que la célula familiar se libere de ese campo de ignorancia que navega. Como les digo, imagínense ustedes, yo tuve un segundo matrimonio, invitamos a toda la familia de mi esposa y ninguna llegó. Adivinen por qué. Porque como nosotros somos vegetarianos, no tomamos licor, no fumamos, ahí en la recepción no iba a haber carnes, licores, cigarrillos, nada de eso. Ningún familiar de mi esposa llegó. ¿Por qué? Porque dijeron que ahí no iba a haber carne, no iba a haber licor. ¿Qué clase de amor es ese? Aman es la comida y no al individuo. Qué absurdo. Esa es la sociedad nuestra. Vive en un absurdo. Por esa razón ya es hora de que comenzamos a trabajar, que la célula familiar comience a eliminar todos esos vectores que hacen que la familia no sea una familia unida, no sea una familia consagrada, no sea una familia divina, no sea una familia que se ayuden y se amen unos a otros. No, sino que se vuelven enemigos más bien. ¿Cómo es posible que en un grupo familiar
el papá y la mamá trabajan y los hijos trabajan, y los hijos ni siquiera son capaces de decirle al papá, papá, mamá, aquí voy a aportar esto para la luz, para el agua, para el gasto del gas, el gasto de la comida, el gasto de la limpieza. Eso no existe. El dinero es para ellos y para de contar lo que van a hacer con el dinero. Hay algunos que son fuera de borda, pues, es decir, se dedican a despilfarrar el dinero con sus amistades en bacanales, ¿me explico? Y los padres que le dieron la vida, que lo educaron, que lo mantuvieron, no valen nada. Eso no puede ser. Hoy en día en nuestra sociedad moderna se observa en forma, digamos, voluminosa como los padres, cuando ya están ancianos, los mandan a un ancianato. Eso es denigrante. ¿Por qué? Porque el padre tiene toda la sabiduría. Ahí hay una mina de consejos y lo vas a apartar de tu núcleo familiar. Eso es aborrecible. La célula familiar considera al anciano a Dios mismo sobre la tierra y se le venera. En el Advaita Vedanta, en la familia vedántica, se le venera, se le cuida, se le apoya. ¿Por qué? Porque de ahí recibimos enseñanza y el agradecimiento es apoyarlos como que si fueran Dios mismo en la casa. Esa es la célula vedántica. Yo los invito a que vayan haciendo un despertar de estado de conciencia sobre estos temas. Para hacerlo, yo siempre les sugiero a la familia, ¿no? Reúnanse una vez a la semana, pero sin celulares, porque si no, nadie se va a estar pendiente de la reunión, cada quien, así, eso no. Entonces, cuando hagan la reunión, agarren un cajón y pongan todos los celulares allí, hasta se van a sentir libres, se van a sentir otras personas, se van a sentir seres humanos no esclavizados. Entonces, una vez a la semana, reúnanse, pero no es para discutir, no, es para agradecer. Los hijos tienen que agradecer a los padres de la vida que le han dado, del amor que le han dado, de las preocupaciones que han estado los padres pendientes de sus hijos. Eso es lo que uno debe de hablar. Y hablar de proyectos, hagan proyectos familiares. Y así yo les auguro que en un corto plazo, si están viviendo en la miseria, van a vivir en el lujo. ¿Por qué? Porque en la unión está la fuerza. Y donde uno o dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré con vosotros. Ese es un axioma que siempre va a estar presente. Practíquenlo y van a ver de cómo funciona la magia de la familia vedántica. Y en la medida que van creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, bueno, y si no saben cómo hacerlo, aquí está este eterno servidor que les puede dar herramientas, les puede dar enseñanzas, técnicas, sistemas, métodos para que lo apliquen en su núcleo familiar. Y aún así, siéntanse en libertad de llamarme y decirme: Swami Narvadan Saraswati Ji Maharaj, Shankaracharya de América Central y México. Hemos decidido que mi familia reciba la enseñanza que usted anda pregonando. Y cuando digo familia, reúnense no solamente papá, mamá e hijos, traigan a los abuelos, a los nietos, a los primos, a los tíos, a los hermanos, hermanas, a todo el mundo, y reúnanlo en un sitio y yo les llevo a dar una charla de cómo comenzar ese hermoso trabajo de formar la familia védica, porque ya son los tiempos necesarios para el despertar de conciencia, porque mi objeto es llevarles la enseñanza para que ustedes sean libres de la subyugación, porque hay una subyugación permanente del ser humano por este mundo. Hay una subyugación. ¿Cuál es la subyugación? Bueno, muchos dicen: soy profesional, no tengo trabajo, estoy pasando trabajo siendo un profesional. Hay otros que dicen, yo les digo, yo he conocido gente que no sabe leer ni escribir y vive mejor que un profesional.
Pero el hombre se echa porque conoce eso y solamente eso es lo único que puede hacer y quiere hacer. Porque si le dicen, agarra esa carreta y va a vender cambures, bananos, pues, le da vergüenza. Venezuela le está dando una lección al mundo entero. Imagínense ustedes, profesionales, pero profesionales verdaderos, con 2 y 3 carreras, con posgrado. Andan lavando carros, andan lavando cosas allá en el extranjero. Y cuando ven que van a contratar a un individuo con 3 carreras, oye, le dan prioridad y vienen los celos. Por eso la xenofobia contra el venezolano. Hay celos de parte de los nacionales por la inteligencia que hay en el venezolano. Porque el venezolano es muy inteligente, muy servicial, muy amoroso. Así también es el nicaragüense. El nicaragüense es conocido como muy trabajador donde quiera que llegue a los confines de la tierra. Es nicaragüense, lo contratan porque saben que son tremendos trabajadores. Pero tenemos que estructurar no solamente ser buenos trabajadores, sino también buenos miembros de familia. De tal manera que cuando la familia se planifica, imagínense ustedes, están planificados padres e hijos. Luego viene un hijo que se va a casar, entonces ya los padres y los hermanos de ese que se va a casar comienzan a planificar de cómo construirle una casa, para que no ande como un judío errante de casa en casa alquilando, porque lo viven corriendo y corriendo. No, es que voy a remodelar la casa, no la voy a alquilar, voy a montar un negocio, no lo voy a alquilar. Y entonces andan de casa en casa. No debe ser así. Y si esa familia se une, debería haber un programa también nacional que colabore con ese grupo familiar. Entonces sería un binomio hermoso para que se dé ese trabajo. Y no solamente eso, que si le salen proyectos al grupo familiar, también debería haber un programa social de colaborar a la ejecución de esos proyectos familiares. Porque estadísticamente hablando, oigan bien, el PIB, ustedes saben lo que es el ¿cómo se llama? El Producto Interno Bruto, el PIB, Producto Interno Bruto, PIB, el PIB. El PIB en todos los países del mundo, aún en las naciones poderosas, se mantiene gracias a las empresas familiares, no a las grandes empresas, a las empresas familiares. Miren la importancia que es el grupo familiar. Y entonces así, dejar de ser un país miserable del tercer mundo. Ahí es donde comienza. En el grupo familiar es donde se comienza a gestar las grandes potencias. ¿Por qué? Porque comienzan a tener una cultura que son colaborativos. Y yo insisto, en los gobiernos también. El gobierno debe existir para el mayor valor agregado al país y no el valor agregado a los que dirigen. No, eso es prohibitivo, porque eso engendra, digamos, miseria en los países. El hecho de que el gobernante esté empecinado nada más en su grupo que gobierna y en los adeptos que le siguen. No, un gobernante debe gobernar para todo Nicaragua. Él debe de sacarse todo, toda su investidura política, ahí tiene que morir. Y ahora es el presidente mío, el presidente del otro, y amar al presidente, y el presidente amar a su país. Entonces así, vean, esto va a ser no una gran nación, no, una gran civilización, la civilización más grande que ha habido en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Yo ya comencé este trabajito y lo estoy haciendo público para que ustedes se aboquen. Ahorita yo estoy en Matagalpa, ando en Managua, ando en Chinandega. Cuando ustedes me digan, Swaminarayan Saraswati Maharaj, ya reuní a mi grupo familiar, ¿cuándo usted puede venir? Aquí estoy para servirlos, de familia en familia, y dar esos parámetros, y comenzar una nueva vida familiar, unidos todos, en el amor, en el servicio incondicional, en el respeto, en la cooperación mutua. Así debe ser el grupo familiar.
Esa es la enseñanza de hoy. Om, Om, Om. Har Har Mahadevo.